Hay una parábola de León Tolstoy que se titula Tres monjes en una isla. A lo mejor alguno de ustedes o alguna de ustedes la ha escuchado. Pero resulta que hay tres monjes que viven en una isla y a esa isla nadie va, nadie visita los monjes. Así que un buen día el obispo de la zona decide que va a visitar esos tres monjes allá en la isla no visitada. Y emprende camino y llega allí y ve que son muy piadosos en todo, pero no conocen la oración de Jesús. Así que el obispo se ocupa, invierte tiempo, fuerzas, hasta que los padres, los monjes que estaban allí, de alguna manera aprendieron la oración de Jesús, el Padre Nuestro. Así que el obispo, contento con su labor y su cometido, pues decidió regresar a sus labores. Y ya llegando en el barquillo aquel, en la barca que lo había llevado a la isla de regreso, cuando ya están llegando, se da cuenta que los tres monjes vienen caminando sobre las aguas. Que los tres monjes le dicen: Padre, se nos olvidó la oración. Y el obispo, asombradísimo, ¿cómo que no? Le dice: ¿y cómo oran ustedes si se le olvidó la oración? Y ellos le dicen: bueno, nosotros le decimos a Dios: Dios, nosotros somos tres, tú eres tres, ten misericordia de nosotros. A lo que el obispo le dice: sigan haciéndolo así, sigan haciéndolo así. Y hay una enseñanza en orar por cumplido, porque se nos pide, porque se nos enseña, porque entendemos que hay que responder cuando se llama a la oración y orar desde el corazón. Desde el corazón. La parábola de Tolstoy nos ilustra que la oración del corazón es una humilde. Amén. Es una que se revela en la compasión, en la amabilidad, en la paz y en los demás frutos del Espíritu. Y en esta parábola son los monjes los que oran en espíritu y en verdad. El obispo reconoció su santidad, la santidad de aquellos tres, aunque no se habían aprendido el Padre Nuestro. Pablo nos está diciendo ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17. Ahí lo tienen, hermanos y hermanas. Yo creo que ese es el verso más breve de la Biblia. Puede que haya otro, pero me parece que ese es uno de los más breves. ¿Cómo dice? Orad sin cesar. Ya, no hay más verso ahí. Orad sin cesar. Y Pablo no solo nos anima a orar sin cesar, sino que lo practica. Primera de Tesalonicenses 2:13, si usted quiere, vamos a usar la Biblia en este primer momento de la predicación. Primera de Tesalonicenses 2:13, desde la Reina Valera, nos dice: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. Y por ahí sigue, ¿verdad? Otros
otros pensamientos en el versículo que no los vamos a leer. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Segunda carta. Dice, por esta razón también oramos. ¿Cómo dice? Sí. Y segunda de Timoteo 1:3. 1:3. Segunda de Timoteo 1:3. Nos dice Pablo hablándole a su discípulo Timoteo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Así que los términos que están ahí en esos versos que hemos leído, en su origen griego, significan siempre y sin interrupción. Esto significa que para Pablo la oración no es parte de la vida del apóstol, es la vida toda. No es parte de los pensamientos ni de sus sentimientos, sino que permea todo su ser. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y cómo es eso que podemos vivir la vida con tantas demandas y ocupaciones desde una oración ininterrumpida? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de orar sin cesar? Oración sin interrupción. Oración incesante. ¿Cómo es posible vivir, trabajar, descansar, dormir, compartir con los demás, hacer vida de familia y al mismo tiempo orar continuamente? ¿Cómo es eso? Hemos de entender bien entonces esas palabras del apóstol. Orar siempre, orar sin cesar, significa aquello que los padres de la iglesia llamaron Memoria Dei. Memoria Dei es el recuerdo constante de Dios en nuestra vida. La presencia, la conciencia de que vivimos en vínculo, en relación con Dios. Es tener la mente dirigida, puesta en Dios, con fervor, con amor, que Él cuente en nuestra vida, amén, y esté presente en todo lo que hagamos, pase lo que pase. Es vivir enfocados, hermanos y hermanas, es vivir enfocadas, porque hay tantas cosas que nos pueden desenfocar. Es reconocer que el Dios vivo actúa constantemente en nuestra existencia, que Dios sigue actuando a través de la historia, que Él no se ha quitado, como dicen hoy. Él está ahí, está presente en tu vida, en mi vida y en la vida de todos aquellos y aquellas que le aman y le invocan. Si existe en nosotros esa conciencia de la presencia de Dios, entonces el Espíritu Santo, que dice la Escritura que ora, que intercede por nosotros y nosotras, con gemidos indecibles, porque cómo saber orar a veces como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu que todo lo sabe, que todo lo discierne, gime, ora, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es que ese Espíritu está ahí. Y está ahí, hermanos y hermanas, para interceder continuamente en nosotros. Y puede manifestarse de tal modo que haga de nosotros y nosotras una fuente, un torrente que no se detiene. Y llegamos así
a una oración continua que se hace quizá palabra, que se expresa en algunos otros momentos con una frase y que en otros momentos es palabra y oración completa. Hay una obra que se la recomiendo, sencilla, se llama El Peregrino Ruso, es anónimo. Y esa obra del Peregrino Ruso es otro ejemplo, es otra manera de acercarnos a este verso de Primera de Tesalonicenses 5:17. Es otro ejemplo de esa oración incesante. La obra refleja la espiritualidad rusa, ortodoxa, del siglo XIX, pero tiene tangencia con nuestra búsqueda de Dios hoy. ¿Usted sabe por qué? Porque la necesidad básica del ser humano ha estado en el siglo XIX, en el siglo V, en el siglo XVI, en el siglo XX y en el siglo XXI. Y es la búsqueda de Dios. Es la necesidad de Dios. Y cito un fragmento muy breve de esta obra. Dice el peregrino hablando: el domingo 24 después de Pentecostés, entré a orar a una iglesia y durante el servicio el ministro leía la primera carta a los tesalonicenses que dice: oren sin cesar. Estas palabras se imprimieron profundamente en mi interior y me pregunté, ¿cómo sería orar continuamente? Siendo que todos estamos y tenemos distintas ocupaciones, tenemos que ocuparnos de tantas cosas para ganarnos la vida. Busqué en la Biblia y leí con mis propios ojos lo mismo que había oído: oren sin cesar. Y luego en Efesios 6:18 leí: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Reflexioné en todo ello, pero aún no lo entendía. Y cierro el fragmento al verbatim. Fue ahí entonces, hermanos y hermanas, que este peregrino emprendió viaje. Y fue de iglesia en iglesia, de monasterio en monasterio, de zarets en zarets. Zarets en ruso es guía espiritual. Hasta que finalmente encontró a un hombre santo, un hombre dedicado allá en el monte a la oración continua. Y ese hombre santo le enseñó la oración de Jesús. Pero no la oración de Jesús que el obispo le enseñó a los monjes de la isla, no fue el Padre Nuestro. Y este peregrino, tocado por el texto de Pablo en Tesalonicenses, sale en busca de dirección espiritual para que le expliquen y le enseñen cómo orar sin cesar. Le dijo este santo varón, este campesino, le dijo: di todas las veces que puedas durante el día y la noche esta sencilla oración: Señor Jesús, ten compasión de mí. Señor Jesús, ten compasión de mí. Señor Jesús, ten compasión de mí. De modo que esta oración atravesó todo su ser y se hizo parte de su palpitar. Es como si Dios hubiese entrado en los latidos de su corazón, en las respiraciones, en sus pensamientos,
en sus emociones, en todos sus sentidos. Oiga, y yo no sé si a usted le ha pasado eso. Que Dios está tan presente y tan presente y tan presente en nuestra vida que todo lo que hacemos y pensamos está tocado e impregnado por la mismísima presencia de Dios. Y no es asunto de fanatismo. Y no es asunto ni de locura, ni de enajenarnos. Es que hay que vivir este siglo con la mirada puesta en el cielo y con los pies muy situados en la tierra. Aunque no somos ni campesinos ni peregrinos rusos, sí compartimos la búsqueda del sencillo peregrino. ¿Cómo orar sin cesar? Me interesa responder a esta pregunta no desde las estepas silenciosas y extensas de Rusia, sino en el contexto del desasosiego de nuestra sociedad puertorriqueña. Desde el Puerto Rico de hoy, debemos considerar la práctica de la oración incesante como un proceso que los padres de la espiritualidad ya han descubierto, como por ejemplo Henry Nouwen, que dice que es un proceso triple. Primero clamamos a Dios. En segundo lugar, orientamos nuestro incesante pensar, porque mire, ese chachareo interior nunca se apaga. Y aunque usted esté en silencio, su mente está y eso, mire, nunca se detiene. Pues todo eso que está ahí, orientarlo para que de alguna manera se provoque un diálogo, una conversación continua con Dios. Y el tercer paso que dice Nouwen es la práctica diaria de la meditación. A veces los cristianos y las cristianas hemos descuidado la práctica de la meditación. Y de alguna manera decimos, eso es para los budistas, o eso es para otra gente. No, hermano y hermana. La Biblia también tiene grandes lecciones de aquellos que meditaban, pero no como el nirvana, sino que meditaban en la palabra y en las acciones salvíficas del Dios de todos los tiempos. Así es que el proceso de la oración incesante, podemos decir que se da con la oración con clamor a Dios. La oración del corazón también implica disciplina del corazón, pero no vamos a predicar de eso hoy. Si usted me acompaña al Salmo 5, del 2 al 3, la oración con clamor a Dios nos dice: atiende a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Pero ese primer verso, el 2, dice: atiende a la voz de mi clamor. ¿Y qué es un clamor, hermanos y hermanas? ¿Qué es un clamor? Cuando usted clama, ¿es qué? Una súplica. Y ese clamor puede venir con exigencia. Muchas veces sí. Muchas veces en los salmos, en las oraciones de los salmos,
de alguna forma hay una exigencia. Atiende a la voz de mi clamor. Suplicamos, oramos, pedimos. Quizá hasta cuestionamos en ese clamor. La oración es ante todo un clamor a Dios desde el corazón. Y en el pueblo de Puerto Rico, en el Puerto Rico de hoy, donde vivimos una crisis sin precedentes en la historia de los últimos 65 a 70 años, hay mucha ansiedad, hay mucho temor. Usted quizá lo quiera tapar, lo quiera meter debajo de la alfombra, lo quiera ignorar, pero esa no es la realidad. El pueblo está temeroso y el pueblo vive ansiedades, incertidumbres, crisis y temor por la inseguridad en las calles, en nuestras propias casas. Hoy se vive con 7 rejas, con 4 portones, con alarma. Y la alarma ya no es como antes, hasta en su teléfono usted la tiene y tiene cámaras para ver desde su teléfono qué está pasando allí. ¿Quién se atreve a entrar? ¿Quién se atreve a invadir su privacidad? Incertidumbre con el tema económico. Eso es como una espada ahí de Damocles en el cuello. Pensiones en riesgo. Apoyos a los más pobres en peligro, deterioro. Aún los semáforos sin luz. Alguien me preguntaba, ¿y cuándo van a arreglar eso ahí? Y yo le decía, ¿y me preguntas a mí? Cráteres en las carreteras porque ya no son hoyos. La falta de alumbrado. Y aunque usted no lo piense o no lo crea, pero eso dispara unos estresores en todas las personas que transitan de día y aún más de noche. Quizás las generaciones más jóvenes, frente a la falta de oportunidades, se levantan algunos temores. La violencia de género que está disparada. Y podemos seguir mencionando, pero no lo vamos a hacer. Pero podemos nombrar nuestros temores. Podemos ponerle nombre. Aquello que nos provoca ansiedad, temor, incertidumbre. Y clamar a Dios. Y poner nuestros miedos en presencia de aquel que nos dice, no temáis, yo soy. Allí los discípulos, frente a una gran tempestad, Marcos capítulo 6, tuvieron temor, miedo. Y Jesús, al ver el temor, la ansiedad, el miedo de aquellos, dice que no lo pensó 2 veces, paráfrasis mía, y se lanzó al mar y comenzó a caminar sobre las aguas. Y si temerosos estaban por la tempestad, más temerosos cuando vieron aquello que venía caminando sobre las aguas, porque pensaron que era un fantasma. Y el Señor le dijo, no soy un fantasma, soy yo. No teman, soy yo, que viene a socorrerlos, que viene a calmar esta tempestad. Y muchas veces nosotros miramos el panorama que nos circunda y sabemos que no es un fantasma, pero creemos que nos va a tragar vivos, que es un monstruo de 7 cabezas. Pero el Señor sale y el Señor nos dice en esta mañana, no teman, pueblo mío, no temas, soy yo.
Yo estoy por encima de los que gobiernan. Yo estoy por encima del presidente de los Estados Unidos. Yo estoy por encima de aquella nación. Yo estoy por encima de una relación desigual de un pueblo ante otro pueblo. Y oramos, hermanos y hermanas, para que el Señor nos haga justicia. Para que el Señor nos haga justicia. Y Él sabe cómo impartir su justicia. No temáis, yo soy. Por otro lado, aquello que nos incomoda generalmente, escuche bien lo que yo le voy a compartir en esta mañana. Aquello que nos incomoda, generalmente no se lo decimos a Dios. Preferimos seleccionar aspectos, pensamientos, sentimientos para llevarlos a nuestra conversación con Dios. He pastoreado personas que se preguntan si Dios es capaz de asumir todo lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Si Dios puede aceptar nuestros pensamientos permeados de resentimiento, a veces de odio. Si Dios puede aceptar o admitir nuestros impulsos primitivos que muchas veces desembocan en unos niveles de violencia. Si Dios puede mirar con agrado nuestros castillos en el aire. No podemos ni debemos ocultar gran parte de nuestros pensamientos y sentimientos. No podemos ni debemos vivir nosotros mismos y nosotras una autocensura espiritual. A veces nos sentimos inseguros y temerosas y nos ocultamos de Dios y de los demás. Y preferimos presentar nuestra mejor cara al Señor y a las demás personas. Y preferimos tocar aquellos aspectos de nosotros con los que nos sentimos cómodos y suscitan una respuesta positiva. Pero el Señor nos quiere completos. Y el Señor nos asume tal y cual somos y tal cual estamos. Así es que esa autocensura espiritual que a veces nos imponemos nosotros y nosotras, nos pone en desventaja, hermanos y hermanas. La supresión de nuestras preocupaciones, resentimientos y pensamientos a veces perturbadores de los que no queremos hacer partícipes a nadie, incluyendo a Dios, ese Dios que todo lo ve, ese Dios que todo lo conoce. Y el tú no exponerlo en ese diálogo, en esa oración incesante ante nuestro Señor, de alguna manera te pone en una desventaja muy particular. Porque cuando ocultamos a Dios lo que entendemos, no es tan agradable. Es fácil caer en la espiral de la desesperación y la desesperanza. Así que es mucho mejor clamar como lo hizo Job. Después usted se lee el capítulo 16 de Job. Y Job puso frente a Dios toda su frustración, toda su ira, todo su coraje, todo su desaliento, toda su crisis de fe. No la escondió, la nombró, le puso nombre, se atrevió en diálogo y conversación con Dios, decirle: así yo me siento y no te oculto nada y no me guardo nada.
Porque ¿a quién le voy a decir sino a ti? Hace años descubrí a una persona que hoy estará rozando los 90 y pico, si no es que ha muerto ya, que se llama Pierre Wolf, un sobreviviente del Holocausto. Y él escribió un librito que se llama La oración censurada. Y él dice lo siguiente. Estamos hablando de una persona al estilo de Viktor Frankl, de Elie Wiesel y otros que fueron víctimas del monstruo de Adolfo Hitler, de toda la maquinaria de muerte, del holocausto contra el pueblo judío, de un hombre que vivió las atrocidades más, inimaginables para usted y para mí. Pero ese hombre dice, nuestros innumerables miedos, dudas, ansiedades y resentimientos no expresados nos impiden saborear, escuche bien, la bondad del Señor. La ira, la envidia, el resentimiento que nos separan de las demás personas y de Dios, escuche bien, puede ser también la puerta de acceso a una mayor intimidad con Dios. Cierro la cita. Y es que únicamente abriendo verdaderamente nuestro corazón a Dios, con todo lo que hay ahí, hermanos y hermanas, con todo ese volcán que a veces llevamos, ¿cómo fue que dijo el jíbaro nuestro? Que la procesión se lleva por dentro. Y a veces siempre damos la mejor cara, la mejor respuesta, pues porque no quiero que, ¿verdad? Ante Dios no hay máscara, no hay antifaz, no hay doble cara, no hay hipocresía. ¿Usted sabe por qué? Porque aunque usted no se lo diga, Él lo sabe. Pero el usted no decirlo, pierde la oportunidad de trabar desde su dolor, desde su frustración, desde todo lo que usted pueda estar viviendo, una intimidad con Él, un orar sin cesar, un hablarle en frase, en una palabra, en un suspiro, en una oración completa, todo lo que hay allá adentro, para que Él comience a sanar, a liberar, a hacer la obra que Él quiere hacer en nosotras y en nosotros. Y es que únicamente abriendo verdaderamente nuestro corazón a Dios, es que llegamos a conocer la plenitud de su amor. Y podemos comenzar a experimentar la sanación que Dios da. Yo decía el jueves en el culto de oración, y empezamos la reflexión en oración con un enunciado sencillo. Jesús oraba. Y Jesús pertenecía a un pueblo que sabía orar. Si algún pueblo ha sabido orar, es el pueblo de Israel, es el pueblo judío. ¿O es que usted piensa que el salterio hebreo, que el libro de los salmos, no son oraciones? Todas son oraciones. Oiga, y hay tantas riquezas ahí. David, el gran David, el gran rey de Israel, al que todavía hoy el pueblo judío le rinde homenaje.
Allí está la tumba del rey David. Y todavía el pueblo pasa por frente a esa tumba y hace reverencia. Porque David, aquí se ha dicho ya, tuvo que ir delante de Dios con todo lo que había por dentro de él. Todo su pecado. Todo lo que estaba ahí acumulado. Y desde ese Salmo 51 hay gritos, hay agonía, no hay censura. Como decía acá nuestro amigo Pierre Wolf, la oración sin censura. Y por eso ese Salmo 51, ¿cómo es que dice? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque me he embarrado hasta las teleras, acá en Boricua, porque he metido la pata allá hasta el fondo, como lo dicen donde yo me crié. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, lo que hice, está siempre ahí martillándome, martillándome, martillándome. Ahí está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Oiga, y por ahí sigue ese Salmo 51. ¿Nos atrevemos nosotros a tener la valentía de David? Salmo 22 del 2 al 3. Búsquelo ahí rapidito. Y estamos terminando. Estamos hablando, hermanos y hermanas, de que esos salmos están matizados con gritos, con clamor, con agonías, con angustia, pero se le está diciendo eso a aquel que sabe escuchar el grito, la agonía, el clamor y sabe dar respuesta a eso. Porque lo peor que usted puede experimentar es clamar y que se le escuche y nada ocurra. Pero al Dios al que usted clama, grita y hasta se puede quejar, porque ante Dios usted se puede quejar. ¿Cuántos se han quejado? No se me hagan los más santos, porque no se lo voy a creer. Y a veces lo hemos pensado, pero no nos atrevemos a decirle, porque Dios es demasiado santo para yo quejarme. No, hermano y hermana, si usted tiene que quejarse, yo creo que Job es un gran ejemplo. Quéjese. No se censure usted, porque cuando usted le diga a Dios todo lo que hay ahí, el Señor le va a decir, ven acá, mijito, ven acá, mi amor, ven acá, mijita, ven acá, que vamos tú y yo a hablar, vamos tú y yo a conversar. Esa es la segunda fase que Henry Nouwen dice, que después que usted clama, se abre una puerta. Esto lo estoy parafraseando yo. Se abre una gran puerta, porque el clamor, el grito, la agonía, el dolor, el Señor la escuchó. Y nos dice el libro de Éxodo que cuando aquel pueblo estaba en Egipto, allí esclavizado, oprimido, abusado, ninguneado, comenzaron a clamar y a gritar. ¿Y qué nos dice el escritor? ¿Qué nos dice la Biblia? Que el Señor le dijo, bueno, mira a ver qué hace. Dice que el Señor escuchó su grito, escuchó su clamor, escuchó su dolor.
¿Y qué más nos dice? Que escuchó y vino en su ayuda. Y vemos luego toda la historia. Salmo 22, 2 al 3. Dios mío, clamo de día. ¿Y qué dice? ¿Y no me respondes? Adiós, cara. No decimos que el Señor siempre escucha nuestra oración, pero es que Él se sentía así. No es que Dios no escucha, es que Él está sin la censura, es que Él está diciendo cómo se siente. Yo clamo a ti y tú no respondes, y de noche no hay para mí descanso. Pero como que de momento reflexiona y vuelve en sí y dice, pero tú eres santo. Tú no te fragmentas. Tú eres íntegro. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 77, 2 al 3. Amén. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Por las noches, sin descanso, alzaba a Él mis manos. Mi alma rehusaba el consuelo. Me acordaba de Dios. Me conmovía. Me quejaba. Y desmayaba mi espíritu. Así se sentía. ¿A quién iremos? Decía Cristina en su oración de la mañana, ¿a quién iremos, Dios? ¿A quién iremos? Cuanto más nos atrevemos a mostrar a Dios todo nuestro imperfecto ser, como lo hacían los antiguos que oraban los salmos, tanto más seremos capaces de sentir el amor de Dios, que es perfecto, que es perfecto. Nuestra hermana Cintia leyó en la oración de la mañana, en Juan, primera de Juan 4, 18 al 20 y pico, el perfecto amor. ¿Cuál es el perfecto amor? El de Dios. No busque perfección en nadie acá abajo. Todos tenemos los pies de barro. Y quien usted piensa que no le va a fallar en la vida, cuando menos usted lo espera, le puede fallar. El perfecto amor es el de Dios. Y ese perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Ese amor que es perfecto está con nosotros aquí en esta mañana. Y como es perfecto, sabe escucharnos desde todos los lugares donde nos encontremos. Como es perfecto, nos sana. Como es perfecto, purifica nuestros pensamientos. Como es perfecto, nos libera de nuestro pecado. Ore sin cesar. Hable con Dios en todo tiempo. No se necesitan posturas. No se necesitan liturgias. No se necesitan cultos formales. Hablamos con Dios en todo lugar. En
todo momento. Cuando Dios está tan presente e impregna todo nuestro ser, en todo lo que hacemos, Dios está. Y a veces con una frase, hermanos y hermanas, aquel peregrino ruso decía: Señor Jesús, ten compasión de mí. Y muchas veces en nuestras travesías cotidianas, usted se acuerda de algo y usted le dice: gracias, Señor, qué bueno tú eres. Señor, yo no esperaba que tú obraras así. Qué grande tú eres. ¿Y acaso eso no es orar sin cesar? O en otros momentos usted está ante una semana complicadita y tiene que tomar decisiones, sea médicas, de salud, de negocio, con los hijos, con los perros. Y digo los perros porque, que nadie se llame engaño, esos perritos que usted tiene vienen a formar parte ¿de qué? De su casa. Y yo conozco aquí gente que cuando el perrito se le ha muerto han llorado porque son parte, son seres vivos, son creación de Dios. Y usted tiene que tomar esas decisiones. Oiga, y usted está por ahí caminando y hablando con el Señor. Señor, ayúdame. Señor, ilumíname. Señor, que yo no dé un paso que no esté en tu plan. Señor, y si me equivoco, y ahí como que la voz de Dios dice: si te equivocas, yo voy a estar ahí como quiera contigo. Porque el amor de Dios es perfecto. A lo mejor si alguien de su familia se equivoca, usted le deja de hablar por un mes. Pero cuando usted se equivoca y yo me he equivocado, el Señor no se enoja conmigo. Su espíritu me redarguye. Pero porque tengo la ventana accesible, es que su espíritu me redarguye. Y entonces uno le dice al Señor: Señor, yo sé que fallé, yo sé que me equivoqué. Es de humano errar. Es de Dios perdonar. Pero el Espíritu me enseñó una lección. Y a veces así, caminando en el carro, hasta bañándonos, le decimos al Señor: Señor, si me das otra oportunidad, yo sé que ese camino yo lo voy a enmendar. Porque me dolió, a mí me dolió. Eso es arrepentimiento. Cuando a usted le duele lo que usted hizo, y usted desde su dolor dice: yo no vuelvo a cometer ese mismo error. O si es pecado, ese mismo pecado. No, yo no caigo dos veces. Y me voy a fortalecer en el Señor. Y lo voy a buscar más. Y voy a consultar más su palabra. Eso no es orar. Aleluya. Santo es el Señor. Oren sin cesar. Cuando dice el salmista: porque aún en las vigilias de la noche en mi cama medito en ti. Y a veces nos acostamos con ciertas preocupaciones porque el día ha sido, mire, sazonado. Y una vez yo escuché a Isaías Narváez decir que hay noches que la almohada se hace pequeña. Y hay otras que la cama se hace pequeña. Y hay otras noches que el cuarto se hace pequeño. Porque la cabeza la tenemos más grande que la almohada, que la cama y que el cuarto.
Pero en esas noches el Señor manda a tu vida el ángel del Señor. Habla con el Señor y dile: Señor Jesús, ten compasión de mí. Dame tú el sueño que necesito, el descanso. Ayúdame a confiar que mañana será otro día y alguna respuesta tú vas a tener. Señor Jesús, ten compasión de mí. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ilumine. Oren sin cesar, hablen con Dios. Una frase, una palabra, una oración completa, un silencio con palabras desde el corazón. El corazón de Dios siempre lo recibe. Amén. Llegamos a su mesa.